Cordial saludo, mi nombre es Kevin Steven Roy Gómez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. En esta ocasión hablaremos acerca de la genética molecular. Introducción. La genética molecular es un campo de estudio que se enfoca en comprender cómo funcionan los genes a nivel molecular. Utiliza técnicas como la PCR para amplificar segmentos específicos de ADN y estudiar su expresión. Además, se investiga cómo las mutaciones genéticas afectan nuestra herencia y salud. ¿Qué es la genética molecular? La genética molecular es un campo de estudio que se enfoca en comprender cómo funcionan los genes a nivel molecular. Utiliza técnicas como la PCR para amplificar segmentos específicos de ADN y estudiar su expresión. Además, se investiga cómo las mutaciones genéticas afectan nuestra herencia y salud. Ejemplos: PCR, reacción en cadena de la polimerasa. La PCR es una técnica fundamental en genética molecular. Permite amplificar segmentos específicos de ADN a partir de una pequeña muestra. Por ejemplo, se puede usar para identificar patógenos en muestras clínicas o para estudiar genes específicos en investigación. Secuenciación del ADN. La secuenciación del ADN es otra herramienta importante en este campo. Permite leer la secuencia completa de nucleótidos en un genoma. Por ejemplo, el proyecto del genoma humano utilizó esta técnica para secuenciar todo el ADN humano y comprender mejor nuestra técnica. Tipos de genética molecular. Herencia autosómica dominante. En este tipo de herencia, un solo alelo dominante en un par de cromosomas autosómicos determina el fenotipo. Si un padre tiene el alelo dominante, hay un 50% de probabilidad de transmitirlo a sus hijos. Herencia autosómica recesiva. En este caso, ambos alelos deben ser recesivos para expresar el fenotipo. Los padres portadores pueden transmitir el alelo recesivo a sus hijos, quienes solo muestran el rasgo si heredan ambos alelos recesivos. Herencia ligada al cromosoma X. Los genes en el cromosoma X muestran herencia ligada al sexo. Las mujeres tienen dos cromosomas X, mientras que los hombres tienen un X y un Y. Si un gen recesivo está en el cromosoma X, las mujeres portadoras pueden transmitirlo a sus hijos varones. Herencia mitocondrial. Los genes mitocondriales se heredan solo de la madre. Las mitocondrias contienen su propio ADN y las mutaciones en estos genes pueden afectar la función celular y causar enfermedades. Herencia de la genética molecular. La herencia genética es el proceso mediante el cual los seres vivos transmiten sus características a su descendencia. En el contexto de la genética molecular, esto implica la transferencia de información genética a través del ADN. Teoría cromosómica de la herencia. Según esta teoría, propuesta por Sutton y Boveri, los genes están situados en los cromosomas. Además, los genes están dispuestos linealmente en los cromosomas. La recombinación de los genes se produce mediante el intercambio de segmentos cromosómicos, conocido como cruzamiento. Bases moleculares de la herencia. La información hereditaria está codificada en el ADN. El ADN dirige el desarrollo de rasgos bioquímicos, anatómicos y fisiológicos. Los genes son regiones de ADN dentro de los cromosomas que especifican proteínas mediante los procesos de transcripción y traducción. Diagnóstico de la genética molecular. Enfermedades genéticas monogénicas. Actualmente se conocen alrededor de 8.000 enfermedades genéticas monogénicas. La mayoría de estas enfermedades son heterogéneas, lo que significa que están causadas por mutaciones en diferentes genes. Técnicas de diagnóstico molecular. Secuenciación Sanger. Esta técnica se utiliza para estudiar genes específicos. Si se detecta una variante patogénica,
Se confirma el diagnóstico molecular. Secuenciación masiva. Esta tecnología está cambiando el modelo de diagnóstico. Permite analizar múltiples genes o incluso todo el exoma o genoma en una sola prueba. Ventajas de la secuenciación masiva. Precisión. Permite identificar mutaciones con mayor precisión. Rapidez. Reduce el tiempo de diagnóstico. Amplio alcance. Puede analizar múltiples genes en paralelo. Avances en la investigación. La genética molecular ha experimentado avances significativos en las últimas décadas, transformando nuestra comprensión de la herencia y la salud. Secuenciación del genoma humano. En el año 2000 se completó el primer borrador del genoma humano, un esfuerzo internacional que permitió leer el orden de los 3.000 millones de pares de bases en nuestro ADN. La secuenciación del genoma ha revolucionado la medicina al proporcionar una referencia para investigar enfermedades genéticas y comprender mejor la variabilidad genética. Tecnologías de secuenciación. La secuenciación masiva permite analizar múltiples genes o incluso todo el exoma o genoma en una sola prueba. Esto ha acelerado el diagnóstico de enfermedades genéticas y ha abierto nuevas posibilidades en la investigación médica. Edición genética y CRISPR. La técnica CRISPR, conocida como las tijeras genéticas, permite modificar genes específicos con precisión. Ha revolucionado la investigación en genética molecular y tiene aplicaciones potenciales en terapia génica. Aplicaciones en medicina y biotecnología. La genética molecular ha influido en el desarrollo de terapias personalizadas, donde se adapta tratamiento según el perfil genético del paciente. También ha impactado la agricultura al mejorar los cultivos y crear animales más resistentes y productivos. Muchas gracias, espero que haya quedado todo muy claro.